Que Dios les bendiga, hermanos amados. Quiero compartir con ustedes una palabra que en esta semana ha estado cautivando mi vida. Cautivando, no alarmando, cautivando. Abra su Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38, dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Lógicamente se refiere a Jesús. Jesús iba en un camino y se desvía, entra a una ciudad llamada Betania y le sale al encuentro una mujer llamada Marta, hermana de Lázaro y hermana de María. Los tres eran amigos de Jesús, no eran solo conocidos, ni eran familiares, eran amigos, era una familia amiga, la única o de las pocas que tenía Jesús como amigos. Ahora, quiero ir al meollo de este tema, por eso necesito que me ponga atención, porque voy a hablar un poco rápido, porque necesito completar lo que Dios me entregó para ustedes. Hay 3 o 4 verdades en este pasaje, no solo en el versículo que leímos, sino en el pasaje completo. 3 o 4 verdades. La primera verdad es esta: Jesús no hizo nada que no estuviese ya diseñado en la eternidad. ¿Lo anotó? Todo lo que hizo Jesús estaba escrito. Para Jesús, el ir por este camino, que le saliera una mujer a su encuentro, Marta, lo invitara a su casa y él entrara a la casa de Marta con sus discípulos y por común de las situaciones que enfrentaba Jesús, se allegaron muchas otras gentes allí en esa casa. Estaban los 12 discípulos, estaba Marta, Lázaro y María y algunas otras gentes que llegaron allí. Pero quiero decirle lo siguiente y que me ponga atención. Jesús no fue a ningún lugar, no visitó ninguna ciudad, no fue a ver a ninguna familia, no tuvo ningún amigo. Jesús no habló con nadie, no dijo ninguna palabra, no tuvo ninguna amistad. Jesús no lloró, Jesús no hizo ningún milagro, Jesús no oró, no ungió enfermos, no resucitó muertos. Para que usted sepa, Jesús no entró a la casa de alguien, Jesús no se movió a ningún lado, Jesús no ayunó ni oró, como muchos lo dicen. Jesús no hizo nada de esto que acabo de enumerar si él no hubiese estado seguro que estaba escrito en la eternidad para que él hiciera. No fue, no hizo, no comió, no jugó, no saltó, no habló, no oró, no ayunó, si él no estaba seguro que estaba escrito en la eternidad, que su Padre Dios así quería que él lo hiciera. No hizo nada que no estuviese escrito en la eternidad. Ahora, esto lo tengo que decir muy rápido, espero que me capte la idea. Dios envió a Jesús a la tierra con un proyecto, con un plan. También nos envió a nosotros con un proyecto, con un plan de vida, con una bitácora de vuelo, con un plan de trabajo. Para enviarnos a la tierra, Dios se proveyó de 2 padres, hombre y mujer, de 4 abuelos por ambos lados, padre y madre,
16 bisabuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Necesitó 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Y así sigue la línea genealógica, solo para crearte y enviarte a la tierra. Dios necesitó que un hombre tuviese 300 millones de espermios y solo un 1% iba a lograr llegar a la batalla final, es decir, ovular al óvulo. Dios necesitó que uno de esos 300 millones de espermios permeando, ingresando al óvulo, recorriendo una distancia de 15 centímetros a una velocidad de 1 centímetro por hora, para llegar a fecundar un óvulo. De los 1000 óvulos que una mujer en su periodo fértil expulsa de su ovario, de los 1000, uno logra dejar entrar a uno de 300 millones de espermios, uno de 300. Tanto tú y tú como mujer, eres ganadora, porque el ovario logró atrapar a un espermatozoide de entre 300 millones. Pero tú también, y tú, hermano, somos vencedores de una carrera que nos llevó muchos conflictos a alcanzarla. Pero como Dios estaba con nosotros, en ese trayecto llegamos al propósito de Dios. Crecimos y todos nuestros días ya venían establecidos, diseñados, predeterminados por Dios. Y nosotros aún no entendemos que Dios nos llamó no para relajarnos, no para vivir cómodamente ni vivir del trabajo, sino que nos llamó para hacer su voluntad. Nos escogió desde antes de nacer y nos puso en el vientre de una mujer entre 300 millones de seres vivos. Ganamos una carrera terriblemente compleja para ser lo que hoy somos, pero para hacer lo que hoy probablemente no estamos haciendo. Somos lo que Dios quiso que fuésemos. Amén. Pero no estamos haciendo lo que Dios quiso que hiciéramos hoy día en nuestra vida como hijos de Dios. Gloria a Dios. Ahora, el espermatozoide tiene 6 días para fecundar al óvulo. ¿Por qué lo lograste, hermano? ¿Por qué lo lograste? ¿Por qué lograste fecundar a ese óvulo? Entre 300 millones de seres vivos que querían hacer lo mismo que tú. ¿Por qué lograste? Porque Dios lo quería. Amén, amén. Porque Dios lo quería. Ahora la pregunta es, ¿por qué ese día, a esa hora y en ese lugar, el óvulo que tú fecundaste estaba listo para ser fecundado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Había un óvulo listo para ser fecundado, había un espermio ganador que luchó y llegó. Y Dios dijo que se junte, se una, que se vincule ese óvulo con ese espermio. Porque siempre decimos el espermio como que el hombre es el ganador, ese espermio, hombre o mujer, es el espermio indudablemente. El óvulo atrapa al espermio y se transforma en una vida que estaba prediseñada, predeterminada en la eternidad por Dios,
para que hoy estés aquí, escuchando ahí, y escuchando allá, y escuchando acá, o relajados, cómodamente, cansados por el diario vivir. ¿Por qué? Porque Dios quería que tú nacieras el día que Él decidió que nacieras. No sé si logras entenderme la magnitud de este hecho extraordinario. Dios escogió un día, así como dice en Gálatas, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No fue antes, no fue después. Fue en el cumplimiento del tiempo de Dios que nació Cristo. Y fue en el tiempo del cumplimiento de Dios, en el cumplimiento del tiempo de Dios que naciste tú. Tú naciste y tú naciste. Y tú, porque Dios determinó que nacieras. Él es el que manda, Él es el que gobierna, es el que mueve los hilos de la humanidad. Nada se le escapa a Dios de su voluntad. Ni tu nacimiento ni el mío. No fue por una noche de pasión de tu papá y de tu mamá. Fue por una noche de pasión de Dios contigo, que dijo: quiero que nazca, lo amo y quiero que venga a este mundo. Y entonces dijo que ese óvulo se abra y que ese espermio entre. Así lo hizo Dios. No creo que haya otra forma de expresarlo, porque Dios lo determinó así. Esa es la primera verdad, hermanos amados. Así como nada de lo que hizo Jesús lo hizo en lo sorpresivo, en el anonimato, en el inconsciente. Es que no quería, pero lo hice. Es que fui, había una niña enferma y yo le dije, Tabita Kumi, y entonces la niña resucitó, pero yo no sé. Fui a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma y me dio pena, me dio lástima y le puse la mano y se le quitó la fiebre. No. No fue así. Cristo fue a sanar a la niña. Cristo fue a sanar a la hija de Jairo. Cristo fue a sanar a la suegra de Pedro. Cristo fue a la casa de Marta porque tenía un plan, un proyecto con ella. ¿En qué estamos nosotros hoy en día, hermanos amados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lamentándonos, reclamando por estados de cuarentena? Y ya se viene otra cuarentena y después cuarentena sobre cuarentena, y qué terrible, qué lamentable. Porque no puedo ir al mall, porque no puedo ir a ver al cine, porque no puedo ir a comerme un almuerzo con mi familia. ¿En qué está la iglesia, el pueblo de Dios, amados hermanos? Hemos sido creados por un diseño y una voluntad absoluta de Dios. Y más nos vale que cumplamos con ese diseño y esa voluntad de Dios. La segunda verdad que encuentro en este pasaje es que Jesús vino a tu vida, a mi vida, para conectarnos con el Padre, conectarnos con el Dios bueno, todopoderoso. El diseño, yo me imagino que el diseño de Dios era más o menos así. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Formemos el mundo. Instalamos al hombre para que se enseñoree del mundo, el cual no existía. Y viene un personaje que aparentaba ser del lado de Dios. Tenía cara de bonito y de bueno, pero era malo. Y quiso hacerle una zancadilla, hacerle los días malos a Dios. Se opuso, se rebeló, lucero de la mañana, y Dios dijo: ¿qué haces aquí? Yo quiero ser como tú, ándate de aquí, y lo mandó a freír plátanos, bananas o monos al África. Porque a Dios nadie se le opone. ¿Y usted cree que Dios dijo: oh, se me fue uno, qué terrible, y se puso a llorar, a lamentar porque se rebeló el enemigo? No, Dios dijo: hay que seguir y seguir adelante trabajando. Proyectos que tenía Dios hay que hacerlos.
No se llevó la vida en duelo, de duelo en duelo. No, hermanos amados, el enemigo quiso hacer algo malo, Dios lo desechó de su presencia y con el enemigo y sus ángeles que lo seguían, Dios inauguró en la eternidad, inauguró el infierno. Pero contigo y conmigo, Dios inauguró el reino de los cielos. Gloria a Dios. Inauguró el reino de los cielos. Estableció un vínculo. Nos conectó Cristo con el Padre para que nosotros fuésemos no rebeldes, no opositores a la causa de Dios. Dios se deshizo del enemigo, pero se hizo de nosotros amigo. No sé si me está entendiendo, hermano amado. El inicio de nuestra conexión con el Padre, el inicio de nuestra conexión con el Padre es así. Creer en Cristo, servir a Cristo y vivir en Cristo. Aquí no tiene nada que ver el mall, no tiene nada que ver el centro comercial, no tiene nada que ver la cuarentena y no tiene nada que ver el coronavirus. Porque Dios no puso cláusulas. Si aparece un virus, ustedes no me sirven y lloren y lamentense. No, Dios dijo, no hay plaga que tocará tu morada, porque yo estoy contigo. Pero cumple con lo que yo te he exigido a ti. Y tú cumples con lo que yo te exijo. Y yo cumplo con lo que te he prometido. Pero no está la iglesia actuando en la forma que debe actuar, amados hermanos. Pero vienen días buenos para la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. La segunda verdad que yo encuentro aquí, hermanos amados, en la tercera verdad, es que Jesús vino a tu vida y a mi vida porque había un plazo que tenía que cumplirse. Dios estableció en su eternidad un plazo. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Jesucristo. De la misma forma, yo voy a acomodar ese pasaje y es mi responsabilidad hacerlo. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios me envió a mí. Hace 61 años que me envió a esta tierra. No podía ser después, no podía ser antes, no podía ser en la mitad. Tenía que ser en el tiempo que Dios estableció. No fue por la capacidad de mi papá o la fertilidad de mi mamá. Qué buena mujer, qué fértil, qué potencia de ese hombre. No, fue porque Dios dijo, este es el día que yo he escogido para que tú nazcas. No vas a nacer bajo el signo del zodiaco. No vas a nacer bajo el signo del Cáncer, del Leo, del Capricornio, del Sagitario, de Libra, ni de Juan, ni de Pedro. No vas a nacer bajo el signo del León o del Toro o de esos signos que hay por ahí en la mitología china, japonesa. No vas a nacer en el día del signo del coronavirus, porque no. Tú, dijo Dios, vas a nacer ese día que naciste, estaba predeterminado por Dios en su eternidad, para que nacieras y para que vivieras. Y Él mandó a su Hijo para redimirte y darte vida en abundancia. Mientras Cristo muere, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Había un plazo y ese plazo se cumplió. Al venir el cumplimiento del tiempo, que aún no estaba, vino. Ninguno del pueblo, amados hermanos, percibió a Jesús. Ninguno del pueblo entendió a Jesús. Ninguno del pueblo visualizó a Jesús. No lo vieron.
vinieron, caminaron, conversaron con él, comieron, lo abrazaron, lo besaron, pero no percibieron su reino. Y nosotros, tú y yo, hermanos, hermanas, hermanos amados, niños que están aquí escuchando, tú y yo, sin haberlo visto, sin haber caminado con él, percibimos el mensaje de Jesús por medio de su palabra. Y nuestra recepción de su palabra produjo recepción de su revelación, la percepción de la palabra. Cuando tú te has sentado en la iglesia, en el templo, a escuchar la palabra, percibes que es de Dios y recibes el reino en tu vida. Y hoy en tu casa pasa lo mismo. Amados, se cerraron los templos por un tiempo, pero la iglesia sigue funcionando. Allí está la iglesia, y está el templo de Dios, y está el altar del sacrificio, para que hoy le ofrezcas al Señor un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Los que comieron y caminaron con Él no le percibieron, pero tú y yo, que no le vimos, hemos creído y hay mayor bendición. Esa es la tercera verdad. Había un plazo en la eternidad de parte de Dios para que se cumpliera la venida de Cristo. Dice Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer estaba oyendo a Pablo y el Señor abrió el corazón de ella. Tú un día escuchaste la palabra, escuchaste que alguien te habló, tuviste una necesidad y fuiste a la iglesia, a la congregación, y el Señor abrió tu corazón, porque tus días estaban contados en la eternidad para que nacieras, para que estuvieses aquí, pero no para casualidad. Por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así es que la fe es el resultado de oír la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque tú percibiste al Señor y Él entronizó su reino en tu vida. Extraordinario. ¿Quiénes somos para que el reino de Dios venga? No lo han recibido presidentes, reyes, senadores, gente de otro rango social. Pero tú y yo hemos recibido el reino eterno que se manifiesta en nosotros hoy en día, hermano amado. Gloria, gloria a Dios. Bendigo al Señor, glorifico el nombre de Cristo. La cuarta verdad es esta. Marta abre su casa, pero no recibe la palabra. Qué triste. Marta le sale al encuentro, Señor, ven, entra a mi hogar, pero no recibe la palabra. Y fue bendecida María con la palabra. Esto es trágico, amigos amados, pero es más real de lo que pensamos. Hay gente que se dice evangélica, pero no conoce el evangelio. Porque el evangelio se muestra en acciones, en hechos, en cumplimiento de la palabra de Dios, en toda la palabra escrita. Hay gente que dice yo creo, pero no han percibido ni han recibido el reino de Cristo en sus vidas. Amados, concluyo con esto. Marta invitó a su casa a Jesús, pero Jesús no entró en la vida de Marta, entró en la vida de su hermana. Qué triste que hombres y mujeres hoy abren las puertas de su corazón a Dios, pero lo echan ligerito porque no les agrada, no les conviene, les es incómodo, mucha exigencia, mucho demanda del Señor, mucho compromiso. Lucas 10:41. Jesús le dijo, Marta, póngale su nombre allí. En vez de Marta, tu nombre, hermano, tu nombre. Marta, Marta,
afanada y turbada, confundida. Estás con muchas cosas. ¿Qué te distrae hoy? La pandemia, el coronavirus, la mascarilla. Salí sin mi mascarilla, qué terrible. Si saliste sin querer, sin premeditación, no te preocupes. No eres irresponsable, lo olvidaste, Dios te cuidará. Ahora, si eres irresponsable y la tienes y no la usas por vergüenza, eso es otra cosa. Pero vienen días difíciles, vienen días complejos. La historia de la humanidad cambió en diciembre del año 2019. Y vienen días complejos. Y los que estamos en Cristo estamos tranquilos porque Él gobierna todo. Y nosotros estamos dentro de su gobierno. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, algo tiene que hacer y decir hoy Jesús a tu vida. Si no disiernes lo que te estoy diciendo en el nombre de Cristo, entonces estás perdiendo el tiempo. No estás alineado con Él. Segundo, no te afanes en muchos quehaceres que Jesús nunca te ha pedido que hagas, que no estaban escritos en la eternidad para ti. Jesús no comió, no vivió, no ayunó, no oró sin que supiera que era lo que Dios quería que hiciera. Pero nosotros hacemos tantas cosas que creemos, pensamos, suponemos que Dios las quiere y nunca Dios las quiso. Y las que sí Dios quiso, no las hacemos. Tercero, no temas al tiempo que vivimos. Dios abrió una puerta profética y no se cerrará. Es mejor que te acomodes en este tren de viaje en el que vamos, en este camino. Porque lo que viene será peor a lo que hay. Y lo que vendrá será peor. Y después así sucesivamente, porque esta fue la trompeta que comenzó a sonar por la segunda venida de Cristo. Escucha lo que el Espíritu te dice. Se abrió una puerta profética. De aquí en adelante, todo lo que debe suceder para el fin de los tiempos sucederá. Y vendrán días peores y días más malos para el mundo. Pero no para ti, no para ti y no para ti, porque hemos hecho de Cristo nuestro refugio, nuestra roca segura. Él es el que protege nuestras vidas. Y por último, cuarto lugar, tu prioridad es escuchar a Jesús en todo lo que debe decirte. Tu prioridad es escuchar a Jesús en todo lo que Él debe decirte y no a los hombres. Hoy te estoy hablando en el nombre de Cristo Jesús. Escucha a Cristo. No escuches a los hombres. Que viene mal, que viene dolor, sí, viene mal y dolor, pero nosotros estamos protegidos como la niña de los ojos. Estamos bajo las alas, como la gallina cuida sus polluelos. En sus plumas nos cubrirá y estaremos seguros. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Preparo la mesa delante de mí. Él la prepara delante de mí en presencia de mis enemigos. Y no me pueden tocar porque Él me protege. Padre, te ruego que bendigas a cada hombre, a cada mujer que hoy ha escuchado tu palabra. Sea bendecido, sea protegido y sus oídos disciernan la voz de tu Espíritu hablándoles. A todos nosotros, Señor, porque los días que vienen no son buenos para el mundo, pero para los que hemos creído en ti, sí, son los mejores días, porque se acerca el final de un tiempo en la tierra y comenzará la nueva Jerusalén a descender. Y nosotros que hemos creído estaremos en el reino eterno contigo. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amados, un abrazo apretado, deme un abrazo apretado. Déjeme que yo
lo apriete ahora porque usted siempre me ha apretado hoy. No importa que le duela esa parte. Dios le bendiga.